Bien, entonces, volvamos a plantear el problema, ahora genérico, sistema de control, diagrama en bloques de un sistema de control, planta, controlador, realimentación, restador. ¿Qué es compensación? Cuando hablo de compensación, ¿a qué me refiero? A la modificación de las características dinámicas del lazo para ajustarlas a las especificaciones requeridas y garantizar estabilidad, ¿sí? La premisa de la estabilidad se tiene que cumplir siempre, si no, no estamos hablando de un sistema controlado. El resto de los requisitos dependerá de la aplicación en cuestión. Aplicaciones donde nos pedirán un cierto ancho de banda, un cierto error, un cierto rechazo de perturbaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo cómo se pueden ir cumpliendo esas especificaciones. Básicamente, a partir justamente de las especificaciones, lo que vamos a hacer es determinar una estrategia de compensación y luego ajustar los parámetros del compensador siguiendo algún criterio. Las especificaciones del sistema pueden ser, como les decía, ancho de banda, error, tiempo de crecimiento, margen de fase, todas estas cosas juntas, una sola. La estrategia de compensación también hay varias, controles de tipo proporcional integral, proporcional integral, proporcional derivativo, proporcional integral derivativo, compensadores de atraso, de adelanto, cancelación de polos y ceros, o diseño en el plano frecuencial, lo que se conoce en la jerga como loop shaping. Nosotros aquí, en este curso, nos vamos a enfocar en los primeros y en los últimos, ¿sí? Los compensadores derivados del PID o los que son diseñados a partir del plano frecuencial. Configuraciones de compensación hay varias. La más tradicional y sobre la que vamos a trabajar a lo largo de este curso va a ser la compensación serie, ¿sí? Básicamente donde el controlador está en serie con la planta. Tiene la transferencia que ya conocemos, canónica, GC por GP sobre 1 más GC GP por H, y la ganancia de lazo, o sea lo que está dentro del lazo, es GC por GP por H. Después hay esquemas de compensación serie y realimentada, donde tenemos un compensador local para darle alguna característica a la planta y después otro compensador para darle una característica particular al lazo, ¿sí? Controles de doble lazo, también esos podemos llegar a ver algunos, donde hay que hacer una doble compensación para cumplir especificaciones muy particulares. En este caso, tenemos que garantizar la estabilidad en dos lazos, ¿sí? El sistema necesita ser estable en los dos lazos. Y compensaciones, mezclas de compensaciones serie y feed-forward, donde tenemos la serie más un control externo por fuera del lazo. Fíjense que este control no está realimentado porque su efecto no se propaga hacia atrás. Que sirve también para algunos casos particulares para lograr algunas correcciones o cancelaciones de perturbaciones o problemas de ese tipo. Pero básicamente nuestro enfoque principal va a ser el de la compensación serie. Entonces tenemos el compensador serie. Partimos de una planta que tiene un modelo dinámico conocido, porque necesitamos tener un modelo, que puede tener variaciones de parámetro, en cuyo caso tendremos que hablar de una planta que tiene una respuesta variable, ¿sí? Entonces tendremos una configuración que puede variar. Puede haber perturbaciones, si las hay las deberemos incluir en el análisis, y que no se puede modificar, o sea, vamos a partir de la premisa de que la planta es intocable, o sea, la planta es lo que a nosotros nos dijeron que debemos controlar. El horno, el motor, el sistema hidráulico, lo que fuera, no lo podemos cambiar. Ya está instalado y lo que hay que hacer es controlarlo. La realimentación, bueno, ya estuvimos viendo el concepto de realimentación y la cuestión de los sensores en la segunda y tercera unidad de este curso. La realimentación va a venir dada en gran medida por justamente la relación entrada-salida especificada. Eso nos va a condicionar. Puede contener dinámica. En general va a ser una ganancia, pero puede contener dinámica si es necesario algún filtrado o si el mismo elemento de sensado es
tipo pasabajos o pasabanda, por ejemplo. Y finalmente el control o compensador, que este es el que tiene que asegurar la estabilidad del lazo y que además tiene que ajustar la dinámica del mismo para que cumpla las especificaciones. Por lo tanto, nuestro trabajo fuerte a partir de ahora va a estar en este bloque. Vamos a empezar a trabajar ahora, inmediatamente, con la metodología de compensación conocida como loop shaping, ¿sí? La cual parte de la base de ajustar la transferencia de lazo abierto, ¿sí? La transferencia de lazo abierto es el producto de las ganancias de lazo, para cumplir las especificaciones y luego calcular el compensador necesario a partir de esa transferencia. Suena un poco retorcido, lo vamos a ver de nuevo volviendo a un ejemplo, cómo es que se trabaja esta técnica de loop shaping. Volvamos entonces a nuestro ejemplo. Tenemos la planta que habíamos visto al comenzar esta unidad, los requisitos a cumplir. Habíamos determinado la relación entrada-salida y que el error en régimen permanente tenía que ser nulo, lo cual ya nos condicionaba a que el bloque de realimentación tenía que ganar un décimo y que el bloque del controlador tenía que tener al menos un polo en el origen. Al menos un polo en el origen, pero puede tener otras cosas también, que es justamente lo que vamos a determinar. También habíamos visto en la simulación que cuando aplicábamos esto, literalmente nos quedaba un sistema inestable, con un margen de ganancia negativo, un margen de fase negativo, para una ganancia unitaria. Para ganancia menores se estabilizaba, pero ya dejábamos de cumplir con el criterio del ancho de banda. Bueno, ¿cómo podemos entonces solucionar este problema? Agregando otras singularidades, polos y o ceros que nos ayuden a cumplir con los requisitos. Y lo vamos a hacer trabajando directamente sobre el diagrama de Bode. Aquí podemos ver en rojo el diagrama asintótico de la planta. Tenemos GP, que tiene una ganancia de 200, que son 46 dB, después un polo, otro polo y otro polo más. Y luego, en negro, vemos otra transferencia que dice GP por H, que es a lo que quiero llegar. ¿Y por qué puse eso alegremente y dije es a lo que quiero llegar? A ver, repasemos. Yo dije que necesitamos un polo en el origen. Entonces, yo sé que la transferencia GP por H tiene que tener un polo en el origen. Y después también sé que me pidieron un ancho de banda igual o mayor que 10. Por lo tanto, yo lo que necesito es que el punto de cruce por 0 dB esté en torno a 10. ¿Bien? Ahora, ¿dónde está el punto de cruce de GP por H? Bueno, en este punto. ¿Bien? Hasta aquí está todo bien, pero ¿cómo hice para lograr esto? Bueno, básicamente, fíjense que la diferencia entre la curva de arriba y abajo está en esta parte. De 10 radianes para adelante, o mejor dicho, de 1 radián para adelante, las dos transferencias son idénticas. Fíjense que si yo cortase la figura en 1 radián, nos queda un polo, 2 polos, 3 polos, y acá lo mismo, un polo, 2 polos, 3 polos. La diferencia está de acá hacia atrás. La planta originalmente tiene una ganancia, y ahora el sistema compensado tiene un polo en el origen. ¿Qué pasó entre estos dos? Pasó algo aquí. Si yo hubiese agregado solo un polo en el origen, hubiese venido con un polo en el origen y acá hubiese tenido 2 polos, 3 polos, 4 polos, que era lo que veíamos cuando hicimos el lugar de raíces.
Pero acá no. ¿Y cómo pude lograr eso? Agregando un cero que cancele uno de los polos de la planta. Transformando entonces GC, GP por H en esto que está acá abajo. Ahora es un sistema con tres polos y si se imaginan por un momento en lugar de raíces, tenemos un polo en el origen y un polo en 10 y otro en menos 10 y otro en menos 100. No tenemos el polo en menos 1 porque lo hemos cancelado matemáticamente agregando un 0 a la misma frecuencia. ¿Sí? Entienden que si yo agrego un 0 aquí arriba, un S más 1 se va a simplificar. Bien, entonces haciendo esa cancelación, ahora en lugar de raíces, si bien todavía puede ser potencialmente inestable porque voy a seguir teniendo tres ramas y va a haber dos que vayan para el semiplano derecho, ahora eso va a ocurrir a una ganancia mucho más elevada, por lo tanto tengo mucho más juego para trabajar y ajustar la ganancia sin inestabilizar el sistema. Entonces, tenemos la planta que es intocable, no la puedo modificar. Tenemos la transferencia que yo quiero. Y lo que tengo que ver es qué hacer. Bueno, básicamente, la diferencia de cómo pasé de GP a acá es agregando un GC de esta forma. KC sobre S por S más 1. Este S más 1 cancela a este polo en menos 1. ¿Y qué me queda ahora? Ahora queda simplemente ajustar la ganancia, el KC, para lograr que se cumpla esta condición de ancho de banda mayor o igual que 10 radianes. ¿Qué criterio puedo emplear? Bueno, aquí en este punto puede haber algunas sutilezas o diferencias de criterio. Un criterio que no lo tienen que tomar como algo inamovible, sino como orientativo, es el de ajustar el sistema para que tenga un margen de fase de unos 45 grados. Haciendo eso, 45 grados de margen de fase es una banda bastante conservadora como métrica de estabilidad, ¿sí? Eso no quita que no puedan trabajar con 30 grados de margen de fase. No hay nada que lo impida, ¿sí? Son quizás criterios y usos y costumbres. E insisto, no lo tomen como una regla inflexible. Siempre podemos trabajar, estirar un poquito más o un poquito menos el margen de fase. Eso en todo caso se podrá ir viendo en cada aplicación particular. Bueno, lo que hacemos es justamente calcular donde el módulo se hace unitario y determinar la ganancia. En este caso, justamente, casualmente da que la ganancia es aproximadamente 1. ¿Sí? Bueno, y aquí nos queda el sistema ya ahora no asintótico, sino simulado con una herramienta de simulación. Fíjense cómo he descompuesto la gráfica. Por un lado grafiqué GC por GP en azul, ¿sí? O sea, el producto de GC por GP. Por otro lado, grafiqué en verde 1 sobre H. ¿Y por qué lo grafiqué así? Bueno, la ventaja de graficar de esta forma es que nos permite ver en una misma gráfica varias cosas a la vez. ¿Sí? Por ejemplo, yo sé por ya todo lo que vimos de lazos realimentados, que si el producto G por H es mayor que la unidad, la relación entre entrada y salida, lo que es la transferencia de lazo cerrado, tiende a ser 1 sobre H. ¿Y dónde veo en este gráfico que G por H es mayor que la unidad? En esta zona de acá. ¿Sí? Recuerden, si yo hago una suma algebraica, aquí, yo lo que tengo es una recta GC por GP menos una recta 1 sobre H. Quiero calcular esta área. Ahora,
desde el punto de vista, eso es trabajando en decibeles, si lo llevo a veces, al hacer esa resta, lo que estoy haciendo es una división. Y me va a quedar Gc por Gp dividido 1 sobre h, que es lo mismo que Gc por Gp por h. Bien, a través de esa propiedad matemática, yo puedo asegurar que esta área encerrada entre las dos curvas es G por H. Y es positivo, ¿por qué? Porque justamente Gc por Gp está por encima de 1 sobre H. Bien, o sea, es mayor a la unidad. En esta zona se cumple la condición de que Gc Gph es mayor que la unidad, por lo tanto, todo este cociente se aproxima por 1 sobre H. ¿Qué digo? La TLC, la transferencia de lazo cerrado, es igual a 1 sobre H. En esta zona de acá, la relación se da vuelta. Y ahora si hago la cuenta de esta área, lo que tengo que hacer es 1 sobre H menos Gc por Gp. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos viendo acá, que Gc por Gp es mucho menor a la unidad. En esta zona, donde Gc por Gph es mucho menor a la unidad, todo este cociente se transforma en Gc por Gp. Por lo tanto, la transferencia de lazo cerrado tiende a ser esta de acá. Bueno, eso desde el punto de vista asintótico. Si yo ahora hago la simulación, que es lo que ven en rojo, me da exactamente eso. Fíjense que excepto en el entorno del punto de Gp por h igual a 0, que es donde esas aproximaciones que hice no son del todo válidas, después, un poco unas frecuencias para abajo o para arriba, rápidamente converge a la asíntota. ¿Bien? Bueno, aquí podemos ver el sistema compensado completo. Repasando, nuestro sistema compensado tiene un polo en el origen, por lo tanto tiene error nulo en régimen permanente. Tiene una transferencia de lazo cerrado de 10 veces en continua, lo vemos aquí, esto tiene 20 dB, la línea roja tiene 20 decibeles. Tiene un ancho de banda que es mayor a 10 radianes, mayor o igual a 10 radianes, ¿sí? Aquí está un poco corrido, simplemente, pero quizás la simulación no tenía ajustada la ganancia. Y es estable. Y es estable porque si lo analizamos aquí vamos a tener un margen de fase adecuado y si graficamos el lugar de raíces vamos a ver que estamos en el semiplano izquierdo. Bien, esto lo pueden verificar y los invito a que lo verifiquen utilizando justamente el archivo de ejemplo que recién les mostré, que está para descargar en la página, y que trabajen sobre el compensador para terminar de cerrar esta idea.